Buenas tardes, buenas noches, comunidad de Macondo, ¿cómo estamos? Vayan sumándose a esta transmisión. Vamos a arrancar ya que tenemos hoy muchos temas que analizar. Donald Trump ha hecho, como siempre, una serie de anuncios que no pueden pasar desapercibidos. Primero cumple con una de sus primeras amenazas de campaña y designa oficialmente a seis cárteles mexicanos y dos pandillas como organizaciones terroristas, una medida que abre infinitas posibilidades a ese bulldozer estadounidense para toda una serie de operaciones en el suelo extranjero. Vamos a hablar de las razones de esta decisión, de las implicaciones que puede tener eso para México, de las posibles medidas en respuesta. Todo esto toca analizarlo hoy en Macondo con uno de nuestros referentes, además con uno de nuestros invitados ilustres, Epigmenio Ibarra. Además, Trump acaba también de anunciar, de publicar en su red social Truth Social, que el 4 de marzo entran finalmente en vigor los dichosos aranceles contra México y Canadá, esos del 25%, más un 10% adicional para China. Paralelamente a esto, también anunció que no renovará la licencia general 41 que le permite a la multinacional petrolera Chevron a operar en Venezuela. Todo ello viene después de la visita de su enviado especial Richard Grenell a Caracas, después de ese apretón de manos con Nicolás Maduro y el regreso de varios ciudadanos estadounidenses a su país que cumplían condenas en Venezuela básicamente por intentonas golpistas. Una medida que parece tener explicaciones internas y que parece, me permito esa sospecha, haber tomado por sorpresa hasta el propio gobierno venezolano. Vamos a intentar analizar qué se viene a partir de ahora, qué significa eso, aunque bueno, con esta administración estadounidense ya ven que cualquier pronóstico puede fallar. Lo bueno de ellos para nosotros los periodistas es que bueno, no paran de dar temas de análisis y hacen básicamente una cosa y la contraria. Anuncian una y al día siguiente parecen cambiar de opinión. Bueno, no se olviden también de suscribirse a nuestro canal, de ponerle un me gusta, de dejar los comentarios. Vamos a arrancar ya. Bienvenidos y bienvenidas a Macondo. Muy buenas noches, Ina, muy buenas noches, Marco, muy buenas noches y buenas tardes a toda la comunidad de Macondo, allí donde estén. Vamos a analizar primero esto que estaba comentando Ina, esta designación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 6 cárteles y también la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, o sea, 6 cárteles mexicanos y el Tren de Aragua de Venezuela y la Mara de El Salvador. Como organizaciones terroristas extranjeras o de carácter global, porque son como dos denominaciones distintas. Una amenaza que se viene a concretar, y la anunció la semana pasada Marco Rubio, que tiene implicaciones. En principio, le permite al gobierno de Estados Unidos, ellos a partir de esa declaración pueden considerar que utilizar otras herramientas, entre ellas, bueno, el congelamiento de fondos, herramientas de tipo económica, pero también de carácter militar. Y de hecho se habilitan a sí mismos la detención de personas, no solo o no necesariamente en territorio norteamericano. Ellos consideran siempre que su jurisdicción es el mundo entero, y esto naturalmente pone el gobierno de México fundamentalmente en alerta de que qué es lo que pretende Estados Unidos con esto. Nos va a acompañar ahora entonces el periodista muy célebre y querido, además muy querido por nosotros, no es la primera vez que viene a Macondo, Epigmenio Ibarra, una de las voces más importantes del periodismo de América Latina y de México, que tenemos el placer de recibir en Macondo para analizar estas decisiones que está tomando el nuevo gobierno de Donald Trump. Bienvenido, Epigmenio, gracias por acompañarnos en Macondo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ina, Leandro, Marco, mucho gusto en estar con ustedes de nuevo Epigmenio, en estos estábamos. tiempos oscuros. ¿Qué te parece esta decisión anunciada se había anunciado que iban a declarar el carácter como carácter terrorista, declarar a 6 cárteles de México, a 6 cárteles de droga, ubicándolo más o menos en el mismo, no, en el mismo estatus que tenemos al Daesh, a otras organizaciones terroristas mundiales?
¿Qué opinión te merece esta designación y qué implicaciones tiene para México en particular esta designación? Mira, tú mencionas organizaciones que han ellos denominado terroristas y que les han crecido por todo el mundo, a pesar de la designación. Muchas de ellas hijas de la CIA, los talibanes, por ejemplo. O sea, si a juzgar por los resultados del antiterrorismo norteamericano nos vamos a ir, poco van a hacer, ¿eh? Poco van a hacer más allá de películas de Hollywood donde, o sea, a Bin Laden lo cazaron, tardaron 14 años con todo el despliegue de la inteligencia. Yo no, aquí hay un clima de mucha gente de derecha festejando que ya vienen las fuerzas norteamericanas. Desconocen dos factores esenciales. Los norteamericanos no derraman su sangre. Lo que les gusta es que otros derramen sangre por ellos. Eso por un lado. Y por el otro lado, la eficacia de sus tropas en el extranjero es bastante cuestionable. Por lo que hemos hablado, por la historia, por Vietnam, por Afganistán, por el desastre que hicieron en Irak. Y además hay otro factor. Descansan mucho en la tecnología y en los conflictos de guerra irregular, y peor cuando ni siquiera es guerra, sino delincuencia organizada implantada en un país. La inteligencia tecnológica tiene poco peso. Lo que sirven son las fuentes humanas, las que están pegadas. El que te lleva al laboratorio de fentanilo, que es una chocita en medio de una vaguada en la sierra, no es un satélite o un dron. Es el señor que lleva el agua, es el vecino del rancho de al lado. Es esa fuente humana que te dice ahí están los malosos. Y esa fuente humana no habla en un contexto como en el que se produce en México, se producía en México, perdón, en donde los capos, por abandono del Estado de esas zonas, dejaban a sectores marginados en manos del crimen. Hoy hay una disputa por la base social. Atacar a las causas es eso. Entonces las posibilidades de obtener inteligencia en el terreno se han incrementado sustantivamente. De manera que, por otro lado, la trazabilidad de toda la cosa bancaria entre México y Estados Unidos puede complicarse y poner en crisis al sistema bancario mundial. Muchas de las grandes instituciones bancarias, Santander, BWA, operan en México y las operaciones pasan por los Estados Unidos. Si entran en vigor la vigilancia que deben ponerse sobre fondos conectados con el narco, me decía un agente de la comunidad bancaria que ellos no entienden cómo va a ser esto. Por un lado, y por el otro lado, pues yo festejo que el señor nombre terroristas a los cárteles, porque eso le va a hacer que ponga atención el FBI a todos los que tienen relaciones con ellos en los Estados Unidos. Y ojalá, por primera vez, dejen los norteamericanos el síndrome de Moby Dick y dejen de culpar a extranjeros de sus propios males. Porque Trump, que es un hombre de negocios, sabe que la droga produce dinero, la cantidad más importante de dinero en la última milla. Y que esa última milla no la controlan los capos mexicanos, la controlan capos estadounidenses, a los que el FBI no persigue, a los que la prensa no ve,
a los que Hollywood no retrata y a los que Washington tolera porque Wall Street necesita. Porque el dinero de la droga oxigena la economía norteamericana. Entonces, a mí me parece que más allá de que puede sugerir una posible intervención en territorio mexicano de fuerzas norteamericanas, la realidad es que es más problemático para la administración norteamericana y para la economía de ambos países esta designación y presenta menos una amenaza real y tangible. No veo mañana desembarcando a los Navy SEALs para hacer una operación. Claro, en este marco se puede y son capaces. Hollywood ha estado trabajando en esa dirección. Basta ver una serie que se llama Operativo Lioness, que precisamente habla de que los narcos mexicanos en colusión con la inteligencia china está comenzando a pasar terroristas y está usando drones con explosivos en la frontera. Nunca sabes qué va primero, si la película de Hollywood o el discurso de Washington. Epigmenio, muchas gracias por estar acá en Macondo nuevamente. Bien decís, con la designación se construye una percepción de que hay una posible acción que podría ocurrir por parte de Estados Unidos. Pero yo escuchaba la mañanera de Claudia Sheinbaum esta semana y ella remarcaba cómo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora ella que prosigue, se ha dado un proceso de separación. Se intercambia información con las agencias de Estados Unidos, más ya no hay operaciones de los estadounidenses en México. Y hay ahí una frontera que se estableció que no estaba antes. ¿Podrías explicar cómo ha sido ese proceso de marcar una distancia y, digamos, construir una soberanía en el terreno de la inteligencia, de la operación en México, y que Estados Unidos tenga fácticamente una frontera que uno percibe que antes no la tenía? México era una suerte de extensión de operaciones de sus diferentes agencias. La verdad, hay una realidad. Con la, digamos, supeditación de las operaciones antinarco en México tuvo su momento culminante con Felipe Calderón. Hablemos de los resultados. ¿Quién manejó la relación con Washington y México? ¿Quién le abría la puerta a los agentes de la DEA que operaban en México? Cuando te digo que operaban en México, no te digo que andaban con la pistola en el terreno, andaban con la pistola en los bares de la ciudad. Esto de operar en el terreno, pues no se les da. Los norteamericanos no arriesgan sus vidas, la vida de su gente. ¿Y quién operaba esto? Genaro García Luna. O sea, en el momento de mayor control de los norteamericanos sobre la estructura de combate al narco en México, su hombre de confianza era Genaro García Luna, que ellos mismos condenaron a 39 años de prisión. Eso te habla de la ineficiencia de ese sistema. Pueden todo en las películas, pueden muy poco en la realidad. El hombre al que condecoró Obama, el superpolicía para el Departamento de Estado, está hoy en la cárcel. Corre mucha información en el sentido de que los norteamericanos no quisieron llevar el caso de García Luna más allá porque los involucraba. Porque García Luna, de lo que es de todos conocidos, es que era además muy corrupto. Y las relaciones con la industria armamentística norteamericana implicaban enormes sobornos. Por eso acumuló una fortuna de $600 millones. Y en el camino, además, traicionó a los norteamericanos y se fue con el Mossad.
sus socios son israelitas y todas las operaciones que hizo, por los cuales está indiciado por el gobierno mexicano, es con una familia israelita que se llama Weisenberg o Weinberg y con varias empresas. El tipo era experto en el tejido, en el análisis de redes criminales y hizo una red criminal extraordinariamente compleja y exitosa. Pero engañó a los gringos. Entonces los gringos dicen que pueden, cuando en realidad no pueden tanto. Hubo sí esta supeditación que se expresaba en el acuerdo que se llamaba el Acuerdo Mérida, que era un enorme negocio para los Estados Unidos, porque nos daban creo que 27 millones, 30 y tantos millones de dólares, no sé con qué periodicidad, para tecnología, armamento, entrenamiento de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y nos los cobraban. Entonces los norteamericanos le venden armas al ejército y le venden armas a los narcos. Y como en la guerra hay esta ley de proporcionalidad de medios, de que si tú sacas un tanque, yo tengo la obligación de hacerme de un fusil antitanque. Los norteamericanos hacían un negocio redondo. Le vendían el tanque al ejército y el antitanque al narco. Le vendían el helicóptero Black Hawk a las Fuerzas Armadas y no llegaron a vender misiles tierra-aire, pero sí llegaron a vender los bastones chinos, los RPG-7, con los que con suerte tiras un helicóptero, como en efecto ha sucedido. Entonces, ¿qué hizo López Obrador? Dijo, se acabó la iniciativa Mérida, punto. Vamos a hacer el acuerdo bicentenario de colaboración. Segundo, la DEA no va a mandar en la Marina, porque la Marina, si tú me dices, ¿se metía la DEA? No, la DEA usaba a la Marina. Era el escuadrón de la muerte de la DEA. Cuando había que hacer ejecuciones, las practicaba la Marina. Y todo el mundo aquí lo sabía, que la Marina jalaba más para allá porque los narcos con el ejército mexicano, que tiene una matriz nacionalista, nunca se han llevado muy bien. Entonces, antes de López Obrador, mandaban en la Marina, se movían para todos lados y controlaban la Secretaría de Seguridad Pública y controlaban el Centro Nacional de Inteligencia. E imponían sobre todo la doctrina, que era guerra. López Obrador cambió la doctrina, los sacó de territorio y los allanó del mando directo sobre fuerzas especiales de la Marina y suspendió la cooperación en términos de compra de armamento. Eso cambió. Pero no es que estuvieran operando en el terreno realmente. Operaban mucho en los medios. Porque la DEA empezó a desarrollar un aparato mediático. Loret, Riva Palacio, Anabel, a los que les filtran información y los conducen. Aplican medidas activas, hacen cosas para generar. Toda esta percepción de la que hablábamos hace un momento es resultado también de la acción de lo que Claudia llama la comentocracia, de estos periodistas que están vinculados a la DEA y que expresan las posturas de la DEA y han sembrado esta idea de que hay un narcogobierno en México. No, narcogobierno hubo con Calderón y García Luna, que eran santos de la devoción de Washington. Epigmenio,
Un poco saliendo del tema de los cárteles de droga, del fentanilo, estábamos ahora comentando que Trump acaba de publicar en esta red social, que es como el boletín oficial de sus decisiones y de sus medidas, que finalmente el 4 de marzo sí que entran en vigor los aranceles. Del 25% contra México y Canadá y un 10% adicional para China. Anteriormente, bueno, estuvimos todo este tiempo bajo esta amenaza, ¿no? Bajo la sombra de que si las aprueba, si entran en vigor, si no, Claudia Sheinbaum ha dicho que no creía que iban a entrar en vigor en formuladas tal y como lo presentaba él, parecía que había reculado, pero ahora mismo pues tenemos delante este anuncio, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué finalmente parece que va adelante con ello? ¿Y qué implicaciones va a tener esto en México? ¿Qué es lo que se comenta en México de cara a esto? ¿Cuáles van a ser las respuestas? Fíjate que Claudia ha insistido que tiene plan A, plan B, plan C, plan D, y es muy estructurada y es una mujer muy analítica. Yo decía el otro día que quienes piensan que esta cuestión de tener cabeza fría tiene que ver únicamente con su carácter, con su temperamento, se equivocan. Tiene que ver con su historia de lucha. Es una mujer forjada en la lucha y forjada a partir de muchas derrotas y de la capacidad extraordinaria de convertir las derrotas en victorias. ¿Qué puede pasar con los aranceles? Que sean un golpe y que se vuelvan un aliciente. Pablo Iglesias decía el otro día que el primer efecto de Trump es que ha achicado el espacio de la derecha, de las derechas regionales, y es cierto. La verdad es que en este instante hay dos delegaciones mexicanas de altísimo nivel en Washington. Está la de Comercio, presidida por Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, y está la de Seguridad. De tal suerte que todavía no sabemos si las gestiones de estas dos comisiones van a desactivar la amenaza de Trump y si lo que está haciendo Trump es de la mesa con esta declaración. Si lo que está haciendo es poniendo la pistola en la cabeza de Marcelo Ebrard, de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y el secretario de Comercio, para que accedan a las condiciones que les está poniendo la contraparte norteamericana, o si en realidad en efecto van a venir el 4 de marzo. Hay que estar listos para lo que venga y habrá que reorientar la economía mexicana. Yo no soy experto en eso, pero en eso se está trabajando en reactivar la manufactura en México de productos industriales, pero de cara a otros mercados, no solamente al norteamericano. También a partir del principio de que el efecto inmediato de los aranceles lo van a sentir los consumidores en los Estados Unidos, porque ellos consumen una enorme cantidad de productos mexicanos. Entonces, vamos a ver, primero si es una posición de negociación muy a la Trump, o si es una realidad, y segundo, para ver qué pasa con la aplicación de los aranceles con la propia economía norteamericana. Porque él está diciendo, todo va a estar mejor, pero pues los datos muestran otra cosa. El primer impacto de la medida sería sobre el propio consumidor norteamericano. Epigmenio, yo no, quiero hacerte una preguntita más. Tenemos muy poco tiempo, pero capaz que nos da para una rondita.
un día después de que Estados Unidos declarara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, también Canadá, en una posición rarísima, decidió declarar a los cárteles como organizaciones terroristas y a la vez decir que esa decisión no tenía nada que ver con la de Estados Unidos. Parecen como dos estrategias muy distintas la forma de manejar Canadá y México en este momento, esa tensión regional que planteó Donald Trump, que en cierto modo lo planteó con ambos países, aunque claramente está mirando hacia México. Esto me llamó un poco la atención por el contraste, no sé cómo lo estás mirando vos. Fíjate que yo decía el otro día que con Trump, si te amilanas, teníamos una anécdota en la guerra de un corresponsal norteamericano que se hincó y el guardia nacional le descerrajó el tiro por desprecio. Si te acobardas o te arrodillas, te terminan de matar de inmediato. Y si te enganchas, también te mata. Esa es la lógica con Trump. Y Trudeau se amilanó. Y se fue a verlo a Mar-Lago y terminó con que Trump le dijo que lo iba a convertir en gobernador del estado 51. Y de ahí no lo ha bajado. Y ahora, pues en esa ruta de la obsecuencia, sale diciendo, nosotros también los declaramos terroristas. ¿Y como qué? ¿A quién le importa? Me da la impresión que Trudeau está perdido. Y además está perdido porque ya no va ni siquiera a reelegirse y ha sido objeto de burla en todo el mundo. La última, por mi parte, van 4 meses del gobierno de Claudia, uno la ve firme, con una estrategia de comunicación, ante un vecino siempre complejo y encabezado por Trump. En algunas palabras, ¿cómo la ves? Ya ha pasado 4 meses, en fortalezas, en su gestión, en su construcción de liderazgo presidencial. Mira, yo digo que López Obrador tenía razón y debe estar feliz en Palenque, porque López Obrador decía, Claudia es lo mejor que le pudo haber pasado a México y dentro de muy poco va a ser la mejor presidenta del mundo mundial. Eso decía López Obrador. Y lo decía una y otra vez. Tienes razón, tenía razón. Claudia, la Claudia que yo filmé en la campaña, la que tomó posesión, la que recibió a Trump, la que ha lidiado con él, es cada día una Claudia distinta pero mejor. Es una mujer que además entiende la naturaleza de la política, que es elegir entre inconvenientes, y que mantiene la serenidad por esta historia de lucha y sabe lo que vale la firmeza. La firmeza y la dignidad en la relación entre México y los Estados Unidos siempre ha sido la mejor arma de la diplomacia y la menos frecuente. Se instaló en Palacio Nacional con López Obrador y hoy Claudia se ha vuelto una virtuosa de esa estrategia. Yo la veo muy bien y no la veo yo así, la ve el 80% de los mexicanos según los estudios demoscópicos serios. Epigmenio, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer escucharte. Esperamos volver a tenerte en Macondo en otras ocasiones. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y ya saben ustedes que tienen toda mi admiración, mi respeto y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Epigmenio. Gracias. Me quedo emocionado Bueno, yo. Porque este sí que yo es un también, fenómeno. siempre me quedo emocionada con las Porque intervenciones de Epigmenio e Ibarra, que ya hemos tenido el placer de tenerlo pasa con en 3 o 4 Epigmenio, ocasiones. me pasa con Epigmenio y me pasa con el maestro Víctor Hugo Morales. Los escucho y además no lo puedo creer, porque además como los tienen como cariño, y yo los quiero muchísimo, los admiro y digo, mirá, Sí. nada, tonterías mías. Bueno, dale, me gustó. Vamos
Vamos al corte y volvemos con la gente a la que le tenemos bastante poco cariño, diría yo. Jair Bolsonaro. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ay, también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Usalas para todo. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? ¿Para qué contamos con la cercanía de 40 centros médicos? ¿Para qué encontrás los mejores médicos del país en cada uno de esos centros? ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones pensadas para acompañar la tercera edad? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología, los mejores beneficios en 1727 emergencia móvil y equipamiento de última generación? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros beneficios y afiliate a CASMU por el 1444 o en casmu.com.uy. CASMU, nos une la vida. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Bueno, volvemos con Macondo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Los que no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal. Nunca les digo esto, pero Ira es la que siempre insiste. Pero es muy importante suscribirse al canal, poner like, hacer comentarios. Todo eso ayuda a que después el algoritmo de YouTube nos recomiende y cada vez más gente conozca el programa y lo vea. Vamos a meternos con otros temas que tienen también su relación con lo que veníamos hablando en el primer bloque, que recuerdan, hablábamos de las medidas que estaba tomando Donald Trump con los cárteles y en particular con México, porque todo está enmarcado en esa parte de su política exterior. Pero no son las únicas medidas que está tomando Trump, ni son las únicas medidas que está tomando en la región. Hay como dos temitas que tenemos que charlar en este último tramo del programa que me parece que creo que coincidimos en que son muy importantes. Una es la situación esta de las medidas que está tomando Donald Trump, por ejemplo, no como es renovando la licencia de Chevron, ¿no? De la empresa Chevron para la exploración de petróleo en Venezuela, lo que de algún modo sorprende o va en un sentido distinto de lo que pareció transmitir el nuevo gobierno de Estados Unidos con su emisario cuando se reunió hace unos días con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahí todo parecía que iba a encaminarse a otro lado. Y entonces sorprende con esta decisión que ya fue respondida, de hecho, ayer por Daisy Rodríguez en Venezuela, diciendo estas medidas
no van a rendir a Venezuela y se conducen dentro del marco de bloqueo y más bloqueo y sanciones económicas. Y aplaudida y celebrada por María Corina Machado, que eso no hay que dejarlo pasar. Cuando Sí. esas celebraciones de las sanciones contra tu propio país. Y dijo entonces también sí que son las sanciones, lo pone en el comunicado, las que produjeron el fenómeno migratorio masivo a lo largo de 4 años, con las consecuencias que eso tiene para la región, para Venezuela y hasta para los Estados Unidos. Y de hecho hay académicos, incluso opositores al gobierno de Venezuela, de hecho académicos muy pesados que están en los Estados Unidos, que se están pronunciando. Me refiero a gente que estudia este tema, diciendo, esta medida se conduce nuevamente a generar situaciones para más emigración y más problemas para la gente venezolana. Y no, por ello, favorecer un cambio de régimen. No sé, me parece que es un tema para analizarlo. Ahora, no es la única medida que tomó Estados Unidos, porque Marco Rubio anunció también hace unos días sanciones, nuevas sanciones, para los países incluso que trabajen con los médicos cubanos, por ejemplo. ¿Sí? Extiende esta política diciendo que Estados Unidos no puede aceptar formas de explotación. Es gracioso Marco Rubio, igual, cuando lo plantea, que también mereció una respuesta de Cuba, entre otras cosas porque Marco Rubio ha vivido del negocio de ser cubano, que no es hijo, ¿sí?, de cubanos, pero además hijo de cubanos que no emigraron después de la Revolución, sino que emigraron en el año 56, o sea, antes del triunfo de la Revolución. Pero desde Miami ha construido toda una posición política con ese, como ustedes saben, eso en Estados Unidos es bastante común. Lo mismo hace Claver Carón, que por cierto creo que va a estar en las próximas horas en Uruguay, porque es el enviado de Trump a la asunción de Yamandú Orsi. Analicemos este tema de Venezuela, Marquito, Ina, porque parece un cambio, no sé, había habido un cambio abrupto, tal vez no, y ahora un nuevo cambio abrupto que vuelve a poner todo en enfrentamiento total, ¿no? Bueno, pero parece que sí, parece un cambio abrupto, parece, a juzgar por la reacción de Delcy Rodríguez, que ha sido bastante inesperado, pero al mismo tiempo es una reacción bastante suave la del gobierno venezolano, así que quizás hay algo ahí en el trasfondo que no estamos entendiendo o no se está leyendo bien. Uno de esos académicos de corte opositor al que nombraste, no sé si te referías a Francisco Rodríguez, que es un economista que Sí. ha hecho varias investigaciones que demuestran, ¿no?, el impacto de las sanciones de Estados Unidos en el pueblo de a pie, en el pueblo, en la población y sobre todo en las olas migratorias. Decía que en su cuenta de X que toda esta decisión surge en el momento en el que Trump está negociando el denominado Bill, proyecto de reconciliación, que parece ser que es clave para que se le aprueben los presupuestos, para que no tenga que subir el techo de deuda, para que no se dé un cierre de gobierno, con lo cual parece ser que los señores, la diáspora de Florida, está presionando para que no se le dé oxígeno a Maduro y entonces se han visto obligados a anunciar la no renovación de esa licencia 41, ¿no?, que es el permiso para Chevron a operar en Venezuela. En todo caso, dice este académico que esa licencia 41 va a seguir vigente por 6 meses desde la última renovación. Es decir, que tienen tiempo como hasta agosto para renegociar, por más que en marzo no firmen como una renovación oficial, va a seguir en vigor hasta agosto todavía, con lo cual puede ser que cuando se bajen esas aguas, cuando negocien los presupuestos, hay como cierto margen de maniobra para revertir esa decisión. Esa es como que la duda que está en el aire y que podría tal vez explicar también una reacción bastante suave por parte del gobierno de Venezuela. En todo caso, creo que lo vamos a ver porque realmente es bastante extraño, ¿no? Después de una visita de Richard Grenell a Caracas, con todo lo que eso implicó,
con el apretón de manos con Nicolás Maduro, con el regreso de todos estos presos estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela, como una señal de apertura, pues anunciar esto se sale del guión un poco, ¿no? Que sí que se explicaría más bien por una necesidad más interna que externa, ¿no? Sí, o tal vez se sale del guión, pero es parte de la política que quiere, por lo menos que sea dominante el sector más agresivo en la agenda Venezuela, entre los cuales están Marco Rubio o Claver Carone. Esta idea de que hay como dos grupos de presión, dos alas, una pragmática, petrolera, más en clave de hagamos negocio y deportemos migrantes, y otra en clave más de hay que volver a presionar y apretar al máximo sobre Venezuela. Y hay como una suerte como de juego entre los dos espacios y evidentemente tiene como una suerte de simultaneidad de acciones. Fue muy llamativo que el anuncio de la revocación de la licencia se da mientras María Corina Machado está en una entrevista con el hijo de Donald Trump, que de hecho el hijo de Donald Trump Jr., dice, y en este momento, breaking news, y le pone en pantalla, y María Corina Machado, rebosante de alegría, porque van a cortar la licencia, ahora vamos al pormenor, de una exploración que produce cerca de 250 millones de barriles diarios, lo cual equivale a un cuarto de la producción total que tiene Venezuela, que no es desdeñable. Lo que no está claro es lo que va a pasar, porque lo que dice Francisco Rodríguez se remite a la entrevista que dio 2 días antes Mauricio Claver Carone, que lo entrevista Andrés Oppenheimer de la CNN, y casi que Oppenheimer lo apura a Claver Carone diciéndole, pero ustedes al final dijeron que iban a hacer algo y se están agachando ante Maduro. Y lo que dice Carone es, esta licencia es única porque funciona con que cada mes se renueva automáticamente por 6 meses. O sea, es un dispositivo establecido en la legalidad de la licencia, perdón. Por lo tanto, Trump dice vence el 1 de marzo, pero por cómo está estructurada, dura hasta agosto. La pregunta es, ¿va Trump este sábado, el 1 de marzo es este sábado, pasado mañana, decir cortamos definitivamente? Y si eso fuera así, me atrevo a especular un poco, si es que efectivamente van a cerrar esa canilla, porque predomina el ala más dura, o es otra forma de una negociación con Caracas que está por venir en algunas semanas o meses. Quiero decir, recién con México veíamos como Trump va y viene, ¿no? Hoy te amenazo, mañana negocio, después te amenazo. Una suerte como de mareo en la pelea, que efectivamente, digamos, poniendo la pistola sobre la mesa es su forma de negociar. Hay que ver si es eso o es que se impuso el sector efectivamente más regime change de Rubio en Florida, y todo ese grupo muy talibán y macartista. Creo que está por verse todavía. A mí me cierra el planteo de la negociación, además porque no sé si es tan automático, no sé cómo, eso que estás planteando, no sé bien si es tan fácil revocar la licencia, que además afecta a los intereses de Chevron, ¿no? Y Chevron también es una fuerza, es un poder dentro del poder, no estamos hablando Es que de... se sale del guión porque están intentando hacer negocio por todo el mundo, le están diciendo a Ucrania que las tierras raras, los recursos naturales, están haciendo negociaciones con Rusia por las tierras raras, por los recursos naturales, están yendo a por el canal de Panamá, y de repente revocar esa licencia para que Chevron deje de operar no entra dentro de esa secuencia de actos enfocados en ganar dinero, explotar y sacar de donde se pueda, ¿no? Porque además lo que no entra es en este planteo, este gobierno de Trump, donde parece que el aspecto ideológico vinculado está como muy... ¿no? Pero el plan, están en un plan de que eso no les importa nada con nadie. Obviamente todo eso no es tan así porque miren yo insisto con la decisión que hace sobre Cuba. Claro, no es obviamente un país petrolero, no es un interés geopolítico, es puramente político. Pero efectivamente, tú estás diciendo, porque de Cuba no se puede... Más que votos, sacar. porque ellos saben que eso tiene una incidencia sobre una comunidad. Sin embargo, ojo, porque Venezuela llegó a tener una producción petrolera
a partir de las sanciones, muy baja en relación con su propia historia, siendo la reserva más grande del mundo. Y que la ha triplicado, porque llegó, yo me recuerdo, a 300.000 barriles y ahora está en 1 millón o más de 1 millón. O sea, el fenómeno de aplicar sanciones también produce, además del daño brutal, que los países, de algún modo casi darwinista, superan el estrés generando nuevas formas. Por ejemplo, las sanciones que están aplicando sobre Cuba, porque son tremendas, en este último mes, la validación nuevamente del título 3, de que se pueda ir a los juzgados estadounidenses a reclamar por... impedir que los barcos que toquen puerto en Cuba puedan tocar puerto en Estados Unidos por 6 meses, lo que afectó además la llegada de petróleo, toda esa crisis que hay, sin combustibles, con los apagones, hace que ahora Cuba, mediante un acuerdo con China, esté colocando paneles fotovoltaicos con un plan a este año de inundar Cuba con paneles fotovoltaicos. O sea, superar la crisis por otro... rompiendo con un mecanismo de producción de energía. Y eso es lo que hacen los países. Si vos los apretás, alguna salida producen. Venezuela la está produciendo, por cierto, porque por algo recuperó su producción, bastante su producción petrolera. No sé si no es una estrategia inteligente a mi gusto de parte de los Estados Unidos. Sí puede producir, en el caso de que se aplique, un gran sufrimiento sobre la población venezolana, pero hay que ver. Coincido en que acá hay una negociación por atrás y no nos sorprendería nada, porque si vemos lo que está haciendo con Zelensky ya no nos sorprende nada, y el nivel de negociación que está teniendo en este momento con Rusia es llamativo comparado con lo que hace 2 meses nomás los Estados Unidos planteaban, y ni hablar la posición con Europa. O sea, nada nos puede sorprender. Hay tal vez mucho bravuconeo, pero que después no se verifique en medidas concretas. Sin embargo, el anuncio está y hay que ver si en las próximas horas no se concreta, ¿verdad? Bueno, nos queda una cosita más. Nos queda poco tiempo y podríamos, si no tienen nada más que añadir sobre Venezuela, podríamos pasar al tema de Jair Bolsonaro, que como bien decimos en el titular de este programa, en el título, perdón, es que está cada vez más cerca de pisar la cárcel y no con cualquier acusación y no por poco tiempo, sino que pesan unos 43 años sobre Bolsonaro por haber intentado romper el orden constitucional por golpismo, básicamente, ¿no? Y por estar tramando el asesinato de Lula da Silva, de Alckmin y de Moraes también, ¿no? Del juez de los 3. Sí, es tremendo. El Procurador General, el Fiscal General de la República, la PGR, Procuraduría General de la República de Brasil, acusa. Finalmente, estaba preparando el caso, pero es una investigación enorme. Para que lo acusaran llegó primero a tener un cúmulo de pruebas en esta investigación que se inicia a partir, recuerden, de que cuando asume Lula, 1 de enero de 2023, una semana después, se da una asonada en la Plaza de los Tres Poderes tratando de tomar el Congreso, algo idéntico a lo que sucedió, recuerden, cuando con Donald Trump en Estados Unidos. ¿Sí? Solo que Brasil está resolviendo esto de una manera completamente distinta a como lo resolvieron los Estados Unidos. Porque eso también hay que reconocerlo, entre otras cosas porque el poder político de Lula, o sea, no es lo mismo Brasil que Estados Unidos, ni Lula es lo mismo que Biden. Pero lo cierto es que lo que se le acusa a Bolsonaro, a partir de las pruebas y también de delaciones, de declaraciones de personas involucradas en ese mecanismo de delación premiada, es de liderar el intento de golpe de Estado y también liderar el intento de asesinar mediante envenenamiento a Lula, a Gerardo Alckmin y a Alexander de Moraes, porque por otra parte, acá hay el Martín Fierro dice: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. Bueno, Bolsonaro intentó asesinar al tipo más poderoso de la justicia brasileña, y si no lo logra, además de Moraes es una persona que ya se ha enfrentado a Elon Musk y le ganó, o sea, no es que es un debilucho. De Moraes va a ir hasta el final con esto, y la situación de Trump es verdaderamente complicada, porque el cúmulo de pruebas es muy grande. No nos puede sorprender entonces que se termine
procesando esto con un pedido de prisión, sí, de décadas eventualmente. A mí me parece que hay tres cosas. Una cosa es la cabeza de la serpiente, que es Bolsonaro. Creo que en el caso de Brasil hay un proceso de la justicia que está avanzando hacia ahí, que no es sencillo. Uno puede especular sobre la cantidad de presiones que debe haber para que eso no ocurra, y sería un acto necesario en términos de que no haya impunidad para lo que fue un golpe de Estado de la magnitud que se vio aquel 8 de enero del 2023. Hay otra cosa que es la base social de Trump, que yo creo que ahí los mecanismos de reproducción de esa base social siguen, y lo hemos analizado. Uno puede pensar que con Trump se termina, con Bolsonaro se termina el bolsonarismo. Yo creo que no es así. No solamente por las características de Bolsonaro, su liderazgo y los elementos brasileros, sino porque creo que hay una dinámica de esta fuerza de derecha que logra interpelar fuertemente a un sector de la sociedad o varios sectores, y eso sigue ahí. Y que en todo caso puede generar figuras de renovación o de alternancia para que tenga posibilidades electorales. Pero claro, que la cabeza de la serpiente vaya presa, sobre todo si se demuestra que quiso matar a Lula y fue parte del plan, es central. Pero no deja de ser muy llamativo el apoyo internacional. Todavía... Déjame que cierre con esto. El apoyo internacional. El otro día... Sí, adelante. Sí. No, adelante. Que una pregunta que les quería hacer a los dos, pero cuando termines. Sí, que el otro día estuvo Milei en la CEPAC y planteó el fraude que hubo en Brasil. Quiero decir, aunque se pruebe que Bolsonaro fue parte de un plan para matar a Lula, que hizo un golpe de Estado, que conspiró con los militares, hay un apoyo internacional que va a seguir ahí. Me explico, está tan rota la escena geopolítica y hay un campo político tan dispuesto a utilizar todos los métodos para alcanzar sus objetivos, que lo van a bancar a Bolsonaro, se demuestre lo que se demuestre, se haga lo que se haga, va a seguir siendo sostenido por su campo político. Yo no sé si era tan así antes. Y me parece que es un dato de que hay un sostén ahí, que hoy tiene en Trump su terminal más potente, que va a hacer que por lo menos haya presiones para seguir sosteniendo a un golpista convicto, confeso, y que tal vez tenga un traje a raya, pero va a gozar de ese apoyo internacional. Más allá del apoyo internacional, ¿tiene mecanismos Bolsonaro todavía para, a través del Parlamento, frenar esa acción de la justicia? Porque entiendo que sí, que pueden modificar ciertas leyes que han introducido precisamente para poder encarcelar a Lula, o para poder inhabilitar a Lula después del encarcelamiento, que ahora podrían con una mayoría afín a Bolsonaro revocar, podría volver a presentarse en 2026, sin embargo, o sea, es con ese Congreso que está, bueno, prácticamente dominado por la derecha, entiendo que todavía ni siquiera puede, o sea, hay que descartar el hecho de que se salga de rositas. Sí, lo que pasa es que el poder es el poder. En este momento la situación de Bolsonaro es complicado. Si todo depende de lo que puedas hacer en el Congreso, los ajustes de normas, y bueno, ahora sí, no va a ser nada sencillo. Y coincido con Marco en que incluso si fuera preso o si hubiera una condena, es más, de repente eso termina catalizando cierta potencia política o cierta base social. Ahora, está en su peor momento. Está en su peor momento con una acusación de la Procuraduría General muy fuerte en pruebas. Muy fuerte en pruebas. Y no es tan papa después que vos tenés una acusación y que te están acusando de eso, del intento de envenenamiento del otro. Porque además hay que ver no es como la causa con Lula. A Lula lo acusaban, en una causa trucha, de tener un apartamento en un balneario. Esa era la causa fundamental. Esto es un intento de golpe de Estado que salió en todos lados porque fue público y notorio. La conspiración con militares, con 33 imputados hay, ¿verdad? Y además el intento de asesinato de autoridades, de personas como del propio Alexander de Moraes. A mí me parece una situación muy compleja
de la cual claramente puede llegar a salir impune. Observemos que también Donald Trump en los Estados Unidos tuvo 30 causas y terminó siendo presidente. Pero no es fácil. Que no nos quepa duda que en cuanto esté Bolsonaro mínimamente amenazado, saldrá Elon Musk en X con una ametralladora de posts y mensajes en defensa de la independencia judicial en Brasil y de la supuesta democracia. Eso fijo, porque lo está haciendo con todos sus colegas de la internacional de extrema derecha por el mundo. Porque además ahora salió Elon Musk a quejarse porque había sido detenido Georgescu en Rumania. Bueno, por lo cierto, de es bastante raro. Lo de Georgescu. Entonces estás de acuerdo que... Bolsonaro tenemos delitos, efectivamente lo que decías vos, Lean, que Bolsonaro está involucrado en una trama que buscaba asesinar a Lula da Silva y buscaba un golpe institucional. No, es distinto. Georgescu de haber ganado las elecciones. De manipular cuentas de TikTok. Y haber ganado las elecciones. Pero... anularon los votos de 10 millones de rumanos porque supuestamente el Kremlin le ayudó a manipular cuentas de TikTok en un informe que es es insólito. una farsa, vamos. Es insólito. Es lo que le dijo Vance, ¿no? En aquella famosa ya conferencia de Múnich. Claro. Si la democracia no aguanta unos tweets de Rusia, la democracia está complicada. Pero hoy avanzaron porque Perdón, Marco, porque lo detuvieron a Georgescu, ¿no? Y entonces ahora... Ayer lo detuvieron. Ayer, claro, avanza un casillero el asunto, por lo menos. No, volviendo a Brasil, cuando ganó Trump, recuerden lo que fue el tuit de Bolsonaro, ¿no? Esta cosa del héroe Trump que vuelve. El sueño húmedo y épico de Bolsonaro es repetir el arco político o recorrido de Trump, ¿no? Esta idea del que pierde, denuncia fraude, enfrenta a la justicia y vuelve por la puerta del medio. Eso está claro que es así, y que también Bolsonaro tiene hijos que no son para nada mejores que él en términos de posiciones políticas, y que las elecciones de Brasil son dentro de 2 años, para ser generoso, más 1 año y medio que 2 años. O sea que falta poco, ya estamos como olfateando que está por venirse la batalla por el Palacio Presidencial de Planalto. Han trascendido cosas de la investigación, hablando ahora de los hijos y la esposa de Bolsonaro, donde dice que justamente uno de los hijos, creo que Eduardo, y la esposa de Bolsonaro, Michelle, eran los que lo presionaban, lo agitaban para dar el golpe de Estado, entre otras cosas porque Michelle Bolsonaro no se imaginaba salir de la casa presidencial. Dice que lloraba el día ese porque, claro, cualquiera se acostumbra a un 5 estrellas, dice, bueno, o sea, cualquiera se acostumbra a vivir con esa vida de lujo, y entonces uno los miraba así, y bueno, Eduardo uno pensaba que era cualquier cosa, pero se ve que lo presionó, Bolsonaro dio el golpe de Estado, entre otras cosas, por pollerudo. Es una... según ha trascendido en la prensa. Disculpe la gente si piensa que esto es una humorada, pero está realmente en la investigación que se está llevando adelante. El que la está haciendo, en ese sentido, se está cubriendo en salud, Marco, es el presidente del Sultanato de Argentina, don Javier Milei, que acaba de designar jueces por decreto, siguiendo la tradición de Macri, pero jueces de la Suprema Corte, aparentemente. O sea, como dice la canción, el que puede, puede. Después de haber si liderado la estafa más grande de la historia de criptomonedas, designa jueces de la Suprema Corte por decreto. Bueno, hasta Macri salió a decirle que le parecía mucho, y eso que él había hecho, ¿te acordás? Por DNU, lo mismo. Impresionante. O sea que en los tribunales no irá a ningún lado las denuncias contra el sultán Javier Gerardo. Mirá. Pero en lo psiquiátrico hay que ver, ¿eh? Sí, pero no, porque Milei se compró la pelea con el Grupo Clarín. Y si eso avanza y no es un bluff, el Grupo Clarín es mucho más que un grupo económico y tiene ramificaciones en las fiscalías, en los jueces, en los tribunales, que puede que eso empiece a tomar una forma bastante más compleja. Se está metiendo, la épica de ellos es que están enfrentando el Estado profundo, así lo dicen. Pero se está metiendo con un grupo económico que mueve hilos de poder real. Y si Milei va por esa pelea... Y que acaba de comprar Telefónica, ¿no? Acaba de comprar las acciones de Telefónica por $1.240 millones. Y le quieren pedir eso.
Y le quiere impedir después que Si lo se lo compró. impide, bueno, la va a intervenir. Si le interviene esa compra del Grupo Clarín para que entre, por ejemplo, Elon Musk a hacer negocio en Argentina, se viene una batalla campal que agarren pochoclo, que se va a hacer muy entretenido. Marquito Teruggi, Ina Finogeno, Aquí estaremos con Pochoclo. antes de irnos, quiero felicitar a Marquito porque es tu cumpleaños hoy, ¿verdad? Así es, nací el Feliz- día del Caracazo. Feliz cumple, Felicidades. Marquito Teruggi, que creo Felicidades, que Marquito Teruggi. a partir de la semana que viene me parece que otros, ¿cómo decía el Che? Otras geografías reclaman mi concurso, no, otros, bueno, en fin. Sé que vas a estar en No otros sé si con territorios. tanta épica, pero otros veremos. mezcales reclaman mi concurso. A celebrarlo, reclama Marquito. tu concurso. Bueno, llegamos al final. Nos vemos el jueves que viene.